Comenzamos. Hola, buenos días. Hoy es día martes y desde el título llama mucho la atención y también trae aquí una curiosidad que dice: los dos testigos son asesinados. ¿Cómo pasó esto? Y antes del estudio vamos a orar. Oremos. Padre amado, queremos pedir tu presencia, que seas tú quien nos dirija. Por favor, te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí vamos a ver. ¿Cómo pasó esto que los dos testigos fueron asesinados? Bueno, hasta ahora, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que está en el libro Apocalipsis, un libro simbólico, pero que también tiene en profecía fechas. Ya. Y dentro de esas fechas hemos podido llegar desde el año 538 hasta el año 1779 para este periodo que estaba pasando, atravesando la Biblia. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Ahora, ¿qué vemos? Estos dos testigos fueron asesinados. Leamos la Biblia. Apocalipsis 11, por favor. Ya. Ya. Vamos al versículo 7. 8. 8. Muy bien. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Hasta ahí nomás, ¿no? Vamos por partes. Entonces habíamos mencionado, aquí volvemos a mencionar cómo fue la persona del versículo donde menciona sobre Sodoma y Gomorra, versículo número 8, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Estamos hablando del periodo de la Revolución Francesa, habíamos dicho. Y aquí lo volvemos a confirmar sobre la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que pasó en la Revolución Francesa? Lo que pasó fue lo siguiente. Primero, ¿por qué Sodoma? ¿Por qué se lo compara con Sodoma? ¿Qué hubo en Sodoma? Fue algo muy feo donde se veía Inmoralidad. feas. Inmoralidad, sobre todo sexual. ¿No? Había inmoralidad sexual. Era una de las características. Pero también luego habla de Egipto. Y Egipto no creía en Dios, ¿no? Y estaba en contra de nuestro Dios, ¿no? Etcétera. Entonces aquí tenemos dos características para seguir identificando a los que están en contra, ¿ya?, de la Biblia. Es por eso que el 10 de noviembre de 1793, ¿ya?, se celebró en Francia el Festival de la Razón. ¿Qué significaba? Por el Estado determinó, Dios está muerto. Dios está muerto. Y hubo este festival donde se quemaron Biblias en la plaza pública, como lo dice la Biblia. En la misma plaza se se quemó Biblias. Aquí lo importante es la razón, no la fe. No la fe, la razón. Hubo este festival. Muchos mencionaron, hasta aquí fue Dios. Ya no podemos creer en Dios de aquí en adelante. Esto fue hasta 1798. ¿Y qué pasó en 1798? Porque todo este periodo estaban en contra, quemaban Biblias y todo aquello, ¿no? ¿Y qué pasó? El general Berthier, mandado por Napoleón, fue y agarró a la iglesia del momento, al obispo del momento, al papa, en realidad, Pío VI, y lo llevó cautivo. Ya lo sacó. De Francia. Claro, lo sacó. ¿Ya?
lo sacó y ahí es donde prácticamente terminó. Y también el mismo Estado de Francia luego saca otro comunicado, edicto, ley, no recuerdo bien el nombre, ya, donde saca y dice que la Biblia sirve para transmitir vida todavía, ¿no? Entonces se restituye lo que habían publicado el 10 de noviembre de 1793, que Dios estaba muerto. Hay unas películas actuales, ¿no? Dios no está muerto. Hacen referencia justamente a este tema. Ok, entonces ya quedamos claros, los 2 testigos fueron asesinados. Pero también la Biblia habla de que fueron asesinados pero no sepultados. Ay, ya, ¿y cómo pasó eso? No sepultados. ¿En qué sentido? Porque uno podía morir, ¿ya? Uno podía morir, podía matar a la Biblia y nunca más hubiésemos sabido de la Biblia. Pero se mantuvo quieto. Pero mañana te voy a contar esa historia, porque mañana hablamos de la resurrección de los 2 testigos. Ay, gracias. Eso de los 2 testigos todavía no me queda claro. Dice, ¿Ya? ¿no? 2 testigos. ¿Pero por qué? Si solo hay una Biblia. Ya, primero porque la Biblia está compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento, pero es enfático. Vuelve a decir 2 testigos, vuelve a decir 2 testigos. Mira este ejemplo que te doy. Actualmente hay mucha gente que solo cree, como cristiano estoy hablando, que solo cree en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. El Antiguo fue para esa época. El Antiguo ya no tiene utilidad. Ahí vemos a un Dios malo. Aquí vemos a un Dios de la gracia. A un Dios de la ley, a un Dios, y en el Nuevo Testamento a un Dios de la gracia. No, los 2 testigos son vivos. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Menciona el versículo. Es más, toda la escritura, mira esto. El versículo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero cuando se escribió ese versículo, solo existía el Antiguo Testamento. No se había formado el Nuevo Testamento. Y aún así, cuando fue escrito ese versículo, está apuntando al Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, etcétera, etcétera, ¿no? Ese versículo, ya, repito, fue prácticamente apuntando al Antiguo Testamento. Muchas iglesias cristianas están eliminando al Antiguo Testamento porque es una de ley, en su entender. No, la Biblia es enfática. Son los 2 testamentos que son los testigos. Son los 2 testamentos que traen salvación. Son los 2 testamentos que traen vida. Te cuento algo más. ¿En base a qué fue hecho el Nuevo Testamento? Su base es el Antiguo Testamento. Su base. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando teníamos 5 libros, el Pentateuco, o 6 libros, por así decirlo, ya los libros que escribe Moisés eran la base de toda la Biblia. Y si encontrábamos algún libro, ya, de paso sugerir de mi amigo Mark Finley, bueno, un futuro amigo mío, ¿no? Cuando lo conozca, el libro de Daniel, ¿no? Ahora que hay casa abierta, sugerencia, qué lindo libro, Daniel. Apocalipsis también la hay, ¿no? Y también la del santuario, que estamos promocionándola acá atrás, de Mark Finley, casa abierta. Pero cuando había un nuevo libro, ¿es de Dios o no es de Dios? Hacían un examen de todo lo que estaba escrito. Y supongamos que de lo que estaba escrito, ya voy a usar, de lo que estaba escrito, todo estaba bien, pero solo esta parte estaba mal, iba en contra de lo que estaba escrito, no es de Dios. Y así también fue con el Nuevo Testamento. Si estaba en contra o había algo, porque Dios no cambia, Dios no se equivoca, Dios no tiene un nuevo enfoque. No es que antes se salvaban por la ley y ahora por la gracia. Siempre fue por la gracia, ¿ya? Pero esa era la base. Y te cuento algo más, una estadística. De cada 8 versículos del Nuevo Testamento, se llama la regla del 8 por 1,
de 8 versículos del Nuevo Testamento, 1 se refiere al Antiguo Testamento. Wow, interesante. Voy a aprovechar en mostrarte esta Biblia. Ay, gracias por darme pasito. A ver. Voy a aprovechar, ¿no? El Antiguo en el Nuevo. Así titula esta Biblia, que es el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere esta Biblia? Aquí está, por ejemplo, el Nuevo Testamento, pero está marcado con rojo todo lo que es el Antiguo Testamento. Y si tú vas viendo, ya hay muchas cosas marcadas en rojo. Y ahí dice de qué parte de la Biblia fue sacada. Aquí, Salmos 14:9, ¿no? Uh-huh. Salmo 14:9, y ahí está, ¿no? Todos los versículos del Antiguo Testamento que ya están marcaditas solo para... ya están marcaditas, ¿no? El Antiguo Testamento. No son pocos los versículos que están anotados. No son pocos los versículos que están anotados. El Antiguo en el Nuevo, en Sociedad Bíblica. Es así como el día de hoy hemos aprendido que habían los 2 testigos que estaban asesinados, pero bien claro está que no estaban sepultados. Entonces va a haber una resurrección. Así es. ¿No? Eso nos enseña a que no debemos estar desesperados, ¿no? Todo tiene su fin y vamos a ver un arco iris muy lindo. Estoy segura que sí. Mañana. Vamos a orar para terminar, por favor. Oremos. Bendito Señor, una vez más el día de hoy estudiamos sangre. Mucha gente murió defendiendo tu palabra, a capa y espada. Fueron mártires, Señor. Gracias por darles ese corazón. Gracias por guiarlos. Gracias, Señor, a ti por cuidar tu palabra. Gracias a eso hoy te conocemos. Por Jesús, amén. Amén. Nos vemos hasta mañana. Eso fue Escuela Sabática Facilito. Chao, chao.